historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por favor su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Bueno, pues en esta ocasión, dejando un poquito ya de lado lo de los niños héroes, si encuentro alguna otra información que no se ha dado, con muchísimo gusto hago el programa, y esto es para su información, para ustedes, para su conocimiento de nuestra historia, que es tan hermosa y que muchos países, como el gringo, ya quisiera tener. Pero bueno, el día de hoy voy a tomar precisamente un documento que está publicado aquí en Apuntes Breves de la Historia de México y Otros, que es mi libro. Este libro que ya prácticamente quedan muy contados ejemplares. Les agradezco a quienes los hayan adquirido y sobre todo pues que tuve el honor para mí el honor de dedicarlos a esas personas que lo adquirieron. Bueno, pues tomando precisamente de mi libro, mi última publicación, datos curiosos del generalísimo José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Ese era el nombre real, ese era el nombre que aparece en su fe de bautismo. Y en la imagen, esta imagen que ustedes ven aquí, es precisamente, se ve, ahí está, es precisamente este cuadro de un pintor oaxaqueño que le hace a Morelos, y que así se sienta y posa Morelos, el famoso Mixtequito, así se llama este cuadro, que está en el castillo de Chapultepec, y que bueno, tiene una serie de revelaciones iconográficas impresionantes, y que trae precisamente el gran collar de capitán general, que así se le había nombrado, y que el bastón con pomo de oro y zafiros, el gran collar tenía 72 topacios. Entonces, el pomo del bastón, por lo que he investigado, era zafiro, el collar era de topacios, eran 72, engarzados en oro, rematados en una hermosa cruz. Bueno, pues esto es lo que se lleva a Calleja y no se devuelve. Cuando hice ciertas investigaciones, sobre todo en España, pues me decían que no sabían de lo que hablaba, enseñándoles la foto, diciendo esto lo trajo Calleja para acá, porque en 1910, en las festividades del centenario, cuando viene el embajador de España a México, que se apellidaba Por la Vieja, le entrega precisamente al general Díaz esta casaca que ven ustedes, la casaca de general o capitán general. Eso le entrega el bicornio, le entrega varias pertenencias que eran de Morelos, que pues obviamente se las incautan Calleja, y Calleja pues porque quería, aparte de quedar bien con el rey, quería un título nobiliario. Sí lo hacen caballeros, la Orden de Santiago y no sé qué otra cosa más, pero Calleja siempre con su sed hay que reconocerle que fue gran general, ciertamente, porque para enfrentar a Morelos y haber derrotado a Hidalgo, pues Hidalgo realmente el genio militar era Allende, y el mejor artillero que traían de la independencia pues era Mariano Jiménez. Y en fin, bueno, muchas cosas de nuestra historia. Y hoy quiero presentarles, que dice aquí, datos curiosos sobre el generalísimo José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, y dice así: hombre de gran visión en la guerra de independencia, el sacerdote diocesano, o sea que no era religioso, José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, perdón, José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, porque Pérez era la mamá, Pavón era el papá, quien muriera fusilado en Ecatepec, hoy Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. El general Morelos se une a la edad, fíjense, a la edad de 45 años a la causa insurgente. Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, en el estado de Michoacán. Morelos e Hidalgo, una vez iniciada la guerra de independencia, solo se ven una vez. ¿A qué digo esto? Porque hice una observación a un programa de un supuesto historiador,
donde menciona él, y sale por radio, es lo peor, ahí Radio Centro, Grupo Radio Centro, no sé si no cheque quiénes son sus historiadores o sus fuentes históricas, pero sí me queda claro que los que hablan ahí de historia son amigos del amigo. Bueno, y pues qué lástima porque tergiversan la historia. Entonces le hago una observación y muy seguramente a alguien que le molestó, algún palero, me hace la observación que dé fuentes. Yo, pues mejor pregúntale las fuentes a quien dijo eso, porque yo, y le cité varios apellidos de fuentes y me dice, ¿qué no sabes citar fuentes? Pues a ver, enséñame. O sea, no tengo por qué darte las fuentes cuando quien la está regando es el otro. Y si creen que por salir en la radio es dogma de fe lo que se dice, están muy equivocados, ¿no? Entonces, esta persona mencionaba que nunca se conocieron Hidalgo y Morelos en el programa y salió al aire y está todavía en YouTube, porque aparte lo transmiten en YouTube o lo suben. Y mi comentario fue pues, que no fue cierto. O sea, recuerden ustedes que Miguel Hidalgo era director o era rector, a que le decían el zorro, precisamente lo apodaban así por audaz, a Hidalgo. Él era rector del colegio de San Nicolás en Valladolid, o sea, en Morelia. Y ahí se formaban para sacerdotes, aparte de llevar otras ciencias. Y llega José María Morelos y le pide que por favor lo acepte. ¿Por qué tenía problemas en ser aceptado Morelos? Primera, porque era mulato y tenían que ser castizos, tenían que ser así como que de sangre noble, pura. Y pues el mulatito, el morenito, negrito, así más o menos, tipo Vicente Guerrero, pues no eran muy bien vistos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los esclavos. Y entonces él habla, se entrevista, por eso de que no se conocieron, perdón, y ahorita justifico la otra situación. Se entrevista con Hidalgo, le muestra sus inquietudes, su vocación. Otro de los impedimentos que Morelos tenía para ordenarse cura es que era una vocación tardía. Las vocaciones tardías no fructificaban más que ser hermano lego, hermano en una orden de clausura o externa o media externa, pero llegar al sacerdocio, pues no, era muy ser el culmen de todo, ¿no? El ser sacerdote. Y recuerden que para el siglo XIX y atrás solamente podías accesar a la educación, a la formación, a tener una carrera, si te metías de abogado, ya había las universidades que existían, la Universidad Pontificia, Real Pontificia de México, o sea, estaba bajo el cuidado de la iglesia, estaba ahí en el centro, y bueno, entonces, ese era otro impedimento, su casta, su color de piel, pero Hidalgo cree en él, algo vio seguramente, y lo acepta. Siendo el rector, tenía esa libertad. Entonces, lo acepta y Morelos siempre estuvo agradecido con don Miguel, y por eso cuando se entera, él estando en Michoacán, que en Guanajuato ha iniciado la revuelta de independencia, Morelos algo le pica, tenía ese ánimo, y él estaba en Carácuaro, era cura de Carácuaro, y habla con sus familiares, todo esto. Ya había tenido al niño, a Juan Nepomuceno Almonte, el general que va a ser después, se lo deja encargado a su hermana. Ya cuando él entra a la guerra de independencia lo manda a Chicago a formarse, no me acuerdo si a Chicago o Nueva Orleans, pero por ahí anduvo muy pequeñito. Se va con un sacerdote amigo de Morelos, sería su tutor, y allá se forma entonces Juan Nepomuceno Almonte, el general, el hijo de Morelos. Hablaba perfectamente bien el inglés y después va a ser embajador de México en Estados Unidos, antes de las guerras y del Segundo Imperio. Y precisamente Morelos va al encuentro de Hidalgo y se encuentran en una localidad de Michoacán, en Charo, se llama Charo, y ahí está todavía la casita donde comen. Como se encuentran casi al mediodía e Hidalgo venía hacia la ciudad, Morelos lo intercepta ahí y se encuentran y se presenta. Hidalgo lo reconoce, se dan un fuerte abrazo, ahí sí hubo abrazo, y Morelos se pone a la orden como capellán, a la orden de Hidalgo, e Hidalgo le dice, no, yo te quiero para otra cosa. Y entonces dice aquí, Morelos o Hidalgo, una vez iniciada la guerra de independencia, repito, una vez iniciada la guerra de independencia,
solo se ven una vez en una breve entrevista que duraría 20 minutos. Después comerían juntos e Hidalgo le pide tomar el sur y en ese momento le escribe un documento que dice, porque existe el documento, fíjense bien, ahí de puño y letra se lo dice Hidalgo, ya sea su escribano o él mismo lo apunta, dice: por el presente comisiono en toda forma a mi lugarteniente el bachiller don José María Morelos, cura de Carácuaro, para que en la costa sur levante tropas procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado. Charo, Indaparapeo, Michoacán, octubre 20 de 1810, Miguel Hidalgo, capitán general de América. Ahí está el documento. Y lo estoy sustentando porque luego no... Fuentes, pues búsquenlas. Yo ya hice la investigación. Entonces, una fuente primaria, pues ya la investigué, pues soy yo, Ricardo Trillanes. Pero en fin, y está publicado, aquí está en mi libro, ¿eh? Lo estoy leyendo de mi libro. Bueno, y luego dice aquí, como menciona el documento, esta reunión fue en Charo, hacia las 5 de la tarde, y se despidieron para siempre. Sí, porque ahí sí ya no se vuelven a ver. Meses después matan a Hidalgo. Este encuentro se da en su paso de Hidalgo por Valladolid, hoy Morelia, camino hacia la Ciudad de México. Morelos se ofrece como capellán de Hidalgo y de las tropas insurgentes. Morelos le dejó muy claro a la gente que lo que empezó a seguir, que este movimiento era una causa justa, una causa ordenada, que era un movimiento de independencia, y señaló enérgicamente que estaba prohibido el violar y el saquear y ejecutar todo crimen de odio. Morelos no llegó a tener más de 10,000 seguidores en su mejor momento, y esto en gran medida por el orden que impuso a sus gentes, algo que Hidalgo no hizo. Morelos atraviesa Michoacán y llega al estado de Guerrero. El objetivo del generalísimo era tomar Acapulco, sobre todo por el comercio, ya que ahí atracaba la nao de la China, o el galeón de Manila, por ser la ruta comercial más rica del mundo, y entonces tomar la aduana del puerto significaba mucho dinero para la causa independentista. En su primera batalla es derrotado y no puede tomar Acapulco, y ahí conoce a uno de los hombres más importantes de su movimiento de independencia, a don Hermenegildo Galiana, quien sería uno de los pilares más importantes del movimiento de Morelos, y es quien va a poner a disposición, fíjense, el primer cañón de la causa independentista. Galiana era un hombre hacendado y toda su familia tenían dinero, y era gente que trabajaba para él, y la gente que trabaja para él se une a la causa de Morelos. En un momento Galiana no está convencido de unirse a la causa de Morelos, porque observó lo que hizo Hidalgo al levantar a la gente creando un caos de grandes proporciones, y ahí Morelos se da cuenta que el movimiento de Hidalgo no tiene ni cabeza ni pies, y Galiana también lo ve, por eso duda en meter. Miren, repito, aunque los libros lo hacen muy light y que el pipila, entonces sí, lo de la Alhóndiga de Granaditas ha sido la peor masacre que ha tenido, una de las peores masacres que ha tenido México, si no es que la mayor. Pero pues nos los pintan muy, porque fue horrible, entonces por eso muy por encimita, ¿no? Para que los niños no se espanten. ¿Y los grandes qué? Por otra parte, la gente de Hidalgo iba saqueando cuanto podía en su avance hacia la capital del país. La gente de Morelos se quedaba en las localidades por donde pasaban, pero para ir creando territorios independientes. O sea, Hidalgo pasaba por donde fuera y robaban, violaban, asaltaban, todo, porque pues no tenía el control de tanta gente que se le había unido, y muchos de ellos pues malandros, ¿no? Gente de la maña, como lo conocemos hoy, pero además asesinos. Entonces Morelos le lee la cartilla a sus tropas, y precisamente cada lugar por donde Morelos pasaba dejaba un basamento, dejaba un bastión de su ejército,
precisamente para ir tomando lugares, y no paso y lo dejo y que caiga en manos de quién. No, ahí está ya la estrategia de Morelos, ¿eh? Ahí está ya la estrategia de Morelos, cosa que Hidalgo pues estaba peleando con Allende. Después del Monte de las Cruces casi se matan. Bueno, Allende ya quería matarlo. En fin, entonces el movimiento de Morelos resulta completamente distinto al de Hidalgo. A la muerte de Hidalgo, el 30 de julio de 1810, hay un gran pleito para ver quién se queda con el mando y quién lo sucederá. Ignacio López Rayón, quien asume a algunas tropas que militaban con Hidalgo, comienza a tener problemas con Morelos y así comienzan las dificultades entre los insurgentes. A partir de 1812, Morelos comienza a tener una serie de batallas victoriosas, venciendo en todas. Quien gobierna en la Nueva España es el brillante militar, el general Félix María Calleja. Morelos tuvo dos grandes etapas entre 1810 y 1813. En el 13 es cuando crea los sentimientos de la nación. Ya que gana la mayoría de sus batallas y forma el Congreso de Chilpancingo, y a partir de ahí comienza a perder todas las batallas sucesivas gracias al mejor jinete y discípulo de Calleja, el teniente de dragones de la reina, Agustín de Iturbide. Iturbide era el jefe de plaza de Valladolid, de Morelia, y después por orden de Calleja, Iturbide, que era teniente cuando todavía es la batalla del Monte de las Cruces, era teniente de dragones de la reina, le dan la encomienda de ir a aplacar a Morelos, de perseguirlo. Entonces muchos años, y era muy buen militar, y Iturbide tanto pues que empieza a perder Morelos, ¿no? Imagínense cómo estaba al tiro, de a peso el tiro, ¿no? Y luego dice aquí, en 1812 Morelos toma la ciudad de Cuautla y Calleja lo tiene sitiado durante 3 meses. Y el 2 de marzo de 1812 el sacerdote católico Mariano Matamoros logra romper el sitio y las tropas de Morelos logran salir, y de ahí hay una serie de batallas victoriosas, como el rompimiento del sitio más largo de la Guerra de Independencia, el sitio de Guajuapan. Y en octubre de 1812 los insurgentes de Morelos toman la ciudad de Orizaba en Veracruz. En noviembre de 1812, en octubre de 1812 toman Orizaba, y en noviembre, o sea, al mes siguiente de 1812, José Ramón Adauco Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, el general Victoria, se forma en las huestes de Morelos. Toma la ciudad de Oaxaca, y en abril de 1813 Morelos logra tomar Acapulco. Ya para esa fecha Morelos tiene gran parte del territorio bajo su mando. Por otra parte, continúan los insurgentes que siguieron a Hidalgo y a López Rayón y se unen al movimiento de Morelos, y entonces convoca a un congreso que será conocido como el Congreso de Anáhuac o el Congreso de Chilpancingo, y se reúnen el 6 de noviembre de 1813, y es ahí donde Morelos pide que no se le nombre Alteza Serenísima como lo había nombrado el Congreso, sino siervo de la nación, y les da la protección y declara la independencia de la Nueva España. Ahí es donde nace la primera acta de independencia, fue de Morelos, 1813, dejando muy en claro que no se pelea por Fernando VII, no se pelea por una monarquía, tampoco se trata de traer un monarca, se lucha por una república independiente. Morelos, para que no le pase lo que a Hidalgo, al ser líder absoluto, renuncia a todo liderazgo en el Congreso. Sí, pero luego el Congreso se pelea entre los mismos y hacen a un lado a Morelos, y Morelos les da protección, y por proteger al Congreso Morelos cae preso, claro, obviamente por una traición de alguien que había estado en sus ejércitos. Y luego dice, si hubo alguien que estorbó a Morelos en su carrera de independencia, fue el Congreso, es lo que les acabo de decir, a quien Morelos siempre protegió y defendió, y al cual se sometió un Congreso que más que luchar por la independencia se dedicó a velar por sus intereses. Morelos, tratando de salvar el Congreso, es capturado por un desertor que había militado en sus tropas y decide unirse a las tropas realistas. Después de ser aprehendido, es llevado a la Ciudad de México en noviembre de 1815, donde es juzgado, degradado y humillado. Tras
un arduo interrogatorio y extrema guerra psicológica. Posterior a ello es sentenciado a la pena de muerte en Ecatepec, al norte de la ciudad capital, ejecutándose la orden el 22 de diciembre de 1815. Bueno, hasta aquí la historia de mi libro, nuevamente, Apuntes breves de la historia de México y otros. Bueno, pues sí, así es. Morelos le hacen una guerra tan terrible que se iba a condenar. Simplemente la degradación sacerdotal es terrible. Le raspan las manos con un cepillo de cerda de acero para sangrárselas, porque recuerden que con lo que hacen la epíclesis, o sea, arriba, ponen las manos arriba en la consagración del pan y del vino para la transmutación, la transformación de el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Eso nada más lo hace unas manos consagradas, un sacerdote. Entonces por eso les raspan las manos, le rompen la botonadura, se la arrancan, se ordenaban con una vela como la del bautizo, si era de su bautizo mejor, se la soplan, la apagan y la avientan, casi le escupen a la cara. Así era la degradación antes. Entonces, aparte de una guerra psicológica, que es lo que yo pienso que más lacera a Morelos, en la cuestión de la condenación eterna, en muchas situaciones. Pobrecito, la sufrió, y bueno, sabemos que pues ya Juanito Nepomuceno Almonte estaba en Estados Unidos, pero sabe él que tiene una hija con una mujer que lo seguía, que uno de sus capitanes había caído preso y lo daban por muerto, y resulta ser de que pues Morelos la toma bajo su protección, y fue tanta pues que le hace una niña, y se presenta este personaje que hasta está en la película Morelos, por eso a lo mejor puedo decir que está bien hecho, y lo quiere matar a Morelos, y los guardias de Morelos, traía escolta obviamente, pues se arrojan hacia él y lo terminan matando, pues porque cómo iba a tocar al general, pero pues el general no sabía que este seguía vivo, y pues en fin, al fin hombre. Y yo en lo particular prefiero un cura, sí, consagrado, y si va a cometer el pecado de la carne, sea con una mujer, hombre y mujer, la naturaleza propia, a que ande violando a un niño, a que ande de pederasta, a que ande de homosexual por ahí. No es lo que Cristo vino a enseñar, pero ese es otro tema. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trillani se despide, agradeciéndoles y aclarando precisamente lo que fui duramente criticado por la observación que le hago a este historiador, pero ya saben, son los de moda, y son los que ahorita son carniceros, van a ser reces en cuanto termine el sexenio. Gracias, nos vemos hasta la próxima.